Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y ha sido muy sonada la huelga de escritores y actores que hay en Estados Unidos. De hecho, la de los escritores ya va para los 100 días. Y esto es algo que está moviendo la industria del cine, la industria de la producción de contenidos dentro de la Unión Americana, y eso abre las puertas para que haya pues oportunidades en otras partes. Esto yo lo he pensado desde hace bastantes semanas, reitero, desde que inició la de los escritores, pues creo que es un buen momento para que se voltee a ver otros países como México, Brasil, por ejemplo, que está creciendo mucho, y otras partes del planeta donde pues empresas como Netflix y demás, pues han empezado a crear más bien mucho contenido. Entonces, pues para platicar de esto que creo que es muy relevante, tenemos en esta ocasión a Camila de Micheles. Ella es cineasta y experta en la industria cinematográfica y pues te agradezco que estés con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, pues platícanos, ¿cuál es tu opinión y cuál es la visión que tú tienes al respecto de cuál es la oportunidad que existe para nuestro país ante esto que sucede en los Estados Unidos? Mira, realmente debido a que la industria que está parada es primordialmente la industria de Estados Unidos, porque realmente quienes están ahorita obligados a estar en paro son los guionistas afiliados a la WGA o los actores afiliados al SAG-AFTRA. Y aquí en México no existen sindicatos como tal, aparte de la ANDA, pero la ANDA no está en paro y de hecho dice que es imposible pararse porque tenemos una industria, pues la verdad, bastante diferente a la que hay en Estados Unidos. Eh, Esto lo que en donde yo considero que podría traer oportunidades interesantísimas para el cine en México es porque todos estos estudios que ahorita no están pudiendo hacer contenido, pues tienen una cantidad de dinero ahorita completamente parado, ¿no? Eh, y yo creo que si nos ponemos a pensar que existen estudios como un Netflix, cuyo contenido es primordialmente series o películas y no tienen tanto contenido pues de deportes, de noticias o de reality TV, pues no se van a quedar de brazos cruzados a ver cómo tal vez la competencia les come esa parte de mercado, ¿no? Y especialmente creo que en el caso de Netflix, que además lleva años creando una infraestructura de producción global y que les ha funcionado muy bien, yo creo que sí es bastante probable que en ese caso ellos volten a ver cómo pueden hacer producción en otros países y bueno, ojalá México sea uno de esos países que pueda captar esa inversión. Ahora, hablas de presupuestos. ¿Tienes más o menos una idea de cuánto dinero es el que no están invirtiendo en este momento los estudios? Porque pues sabemos que es justo esta lucha que existe con el SAG-AFTRA y con el sindicato de guionistas en los Estados Unidos, pues es justo eso, que hay una mejor repartición de riquezas y demás. Entonces, ¿cuál es el dinero que existe dentro de los bolsillos de los grandes estudios que podrían llevar a otras partes del planeta? Pues mira, por darte solo un dato como ejemplo, Netflix pensaba que iba a tener 3.5 billones a estas alturas del año en free cash flow y realmente a raíz de esta huelga ahorita tienen más de 5 billones de free cash flow, ¿no? Entonces sí estás hablando de una suma considerable, por Ahora, ejemplo. ahora, poniendo nada más en retrospectiva, antes de que se diera este paro, ¿cuánto era el dinero que Netflix y otros estudios, si quieres, basémonos entonces en el caso de Netflix, que realmente llegaba a nuestro país? Porque hemos visto cómo es que de unos años para acá, creo que realmente podríamos estar hablando de los últimos dos, hemos visto una mayor cantidad de series mexicanas dentro de esta plataforma y en muchas otras. Entonces, ¿cuál es el dinero que antes llegaba, antes de este problema llegaba a nuestro país y para poder hacer como una comparativa de cuál es la oportunidad real que existe? Ahí más bien creo que déjame más bien reformular cómo voy a responderte, porque ahí lo que es bien interesante es lo siguiente. México, a pesar de estar súper cerca de Estados Unidos, de tener un mercado que consume mucho audiovisual súper activo, de tener una infraestructura enorme para producir, de tener talento, o sea, de tener todas estas cuestiones, ¿no? Que serían muy importantes y además de tener un mercado latinoamericano de habla hispana, lo cual es muy interesante para tanto para consumidores en Estados Unidos como en el mundo. México solamente capta el 1% del dinero que se usa desde Hollywood para producir en el extranjero. Entonces,
más que hablar, creo que de cuánto dinero tienen disponible en total, porque además esa es una cifra que pues puede variar con, no sé, como bastante facilidad, es entender que de toda esta inversión global solo estamos captando el 1%. ¿Por qué solo estamos captando el 1%? Porque a pesar de que sí, año con año se está produciendo más contenido en México y eso es una realidad, también es cierto que estamos perdiendo una parte importante de mercado ante países como República Dominicana, como Colombia, que lo que han hecho es que han hecho ciertas medidas o ciertas leyes que les han favorecido para captar esa inversión extranjera, ¿no? Por ejemplo, en Colombia han hecho una ley que te permite tener importantes tax credits cuando eres una producción extranjera y eso obviamente hace que eso se vuelva súper interesante para una producción de Estados Unidos, o sea, para dinero de Estados Unidos ir y decir, pues voy a producir en Colombia en vez de México. Entonces, sí hay una parte importante de productos que se iban a hacer aquí que al final se terminaron yendo a Colombia. Entonces, ahí es donde más bien creo que lo que es súper importante es que nos pongamos las pilas sobre todo, bueno, a nivel gubernamental, estatal. Hasta ahora en México solamente Jalisco ofrece ese tipo de incentivos o de créditos, ¿no? Eh, entonces ahí es donde te digo, hay que ponernos las pilas porque se nos está yendo una parte importante de mercado. Y qué bueno que tocas esa parte porque creo que hacia ahí entonces tiene que ir la conversación. Es una cuestión nuevamente de gobernanza, es una cuestión nuevamente que las autoridades de nuestro país tienen que observar cuál es el movimiento de la industria, tanto a nivel internacional como local, para poder adaptarse y que llegue ese dinero. Yo pensaría que es mucho más del 1% lo que México debería estar captando. Realmente me sorprende esa cifra. Ahora, dices que solamente es Jalisco. ¿Cuál es la situación de los otros estados y cuál es la situación a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son las leyes nacionales que impiden dar esta clase de incentivos a las productoras para que vengan a nuestro país? Pues justamente, ¿no? ¿Qué tipo de clases lo impiden? Pues, ¿qué tipo de leyes lo impiden? Perdón. Creo que justamente eso, por ejemplo, el hecho de que sí se podría legislar para decir, oye, vamos a ver cómo captar esta inversión extranjera a través eh, de, de, de leyes o de programas que puedan establecer que una parte de esa financiación sea deducible para ellos, ¿no? Eso es una cosa, pero existen también otro tipo de acciones que se podrían hacer, ¿no? Por darte un ejemplo, existe en las salas de cine desde hace muchos años ya. En muchos países del mundo existen leyes que hacen que por punto de cada 4 películas, una tiene que ser local, ¿no? Y esto es porque es la única manera de algún modo de poder hacer frente a los mega presupuestos de marketing que tiene una película como Avengers, ¿no? Y a la cantidad de copias con las que llegan a salas de cine. Entonces, muchos países desde hace ya mucho tiempo han dicho, vamos a hacer esta ley para poder hacer que nuestras películas locales o películas con menos presupuesto puedan competir de manera sana, ¿no? Esto se hace en cines, México lo hace también, luego en cada país varía como el porcentaje de salas y todo, pero, por ejemplo, ¿qué sucede? Que es bien importante recalcar. Hoy por hoy, la gran mayoría de la gente ya no ve tanto el cine en salas, lo ve tal vez más en streamers. Entonces, lo que ha sucedido a raíz de esto es que muchos países han dicho muy bien, vamos a decirle a un Netflix por decir, oye, todo bien, tú puedes tener tu plataforma libre, abierta en mi país, pero por cada tantas producciones que tienes, tanto porcentaje tiene que ser una producción, por decir si es Netflix Francia, francesa, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Y esto tiene que ver con lo que te comentaba hace rato del 1%, mucho dinero que se va no a producciones o sea, como cuyo guión y estrellas y artistas y todo son de Estados Unidos, sino producciones locales, con guiones locales, con talento local. Lo que está sucediendo es que esas producciones, a raíz de esas leyes que hizo un país, por decir como Francia, pero muchos otros como los Países Bajos y todo, es que Netflix dijo, muy bien, yo no quiero dejar de estar en Francia, voy a ir y producir contenido francés. Y por eso es que vemos de repente tantas series como Call My Agent, como Lupin, que además han tenido un éxito tremendo, ¿no? Por ese tipo de leyes. Entonces, definitivamente sí hay muchas cosas que podríamos estar haciendo que no se están haciendo. Ahora, tú eres una cineasta, tú te dedicas a esto.
¿Cómo es que tú has visto la relación que existe de estos grandes estudios con nuestro país y cómo es que ha evolucionado? Porque mencionas bien las oportunidades que se puede hacer, que debe de haber más producciones locales. Yo te decía al principio de la entrevista que cada vez veo más producciones locales en esas plataformas, pero aún, y hablando del caso específico de México, aún no se cumple con estos estándares o con estos pues, niveles como en otras partes del mundo. ¿O cuál es la oportunidad que tiene México en esta parte en específico? No, definitivamente sí están pasando producciones locales, muchas no forzosamente son locales, o sea, es decir, hay que definir qué tan por ciento son, o sea, por decir, un Narcos México sí está hecha con talento mexicano, o sea, los actores son mexicanos y todo, ¿no? La mayoría. Pero, por ejemplo, el guión no está hecho en México. Eso, me explico, entonces, existen ese tipo de producciones, existen producciones que de repente son 100%, digamos, bueno, no 100%, porque casi todo ya se hace en coproducción, pero que son mayoritariamente de Estados Unidos y que vienen acá, aunque esas son relativamente pocas, y existen algunas que sí tienen su guión y todo lo hicieron en México. Pero el problema, te digo, más que pensar que no se están haciendo o que no hubo efectivamente un incremento de las producciones últimamente porque lo hubo, ¿no? O sea, globalmente el hecho de que nacieran los streamers y las plataformas permitió que se empezara a generar más contenido global y que la gente dejara de temerle a los subtítulos y que empecemos incluso a Exacto. ver series japonesas, coreanas y todo. Entonces eso es una tendencia global que sí, no, y que qué padre, qué increíble que las plataformas nos hayan abierto las puertas a ese nivel, ¿no? Sin embargo, te digo, el problema es que por esa Claro. falta de interés y todo, sí estamos perdiendo una parte de mercado que literal solía venir a México y se está yendo. O sea, Pues esto, y ni Camila, siquiera, perdóname que te sí, interrumpa, pero se nos acaba el tiempo del programa. Es una charla muy interesante. Te vamos a buscar nuevamente para volver a platicar. Te agradezco que hayas estado con nosotros, Camila de Michelis, cineasta y experta en la industria cinematográfica.